Hola, soy Fátima Pernía y les hablaré del sobreseimiento. El sobreseimiento se define como una resolución judicial mediante la cual se decide la finalización de un proceso criminal con anterioridad al momento en que la sentencia definitiva cobre autoridad de cosa juzgada, por medio de una causal que impida en forma concluyente la continuación de la persecución penal. El sobreseimiento se caracteriza por un pronunciamiento judicial, aun cuando se acuerde por solicitud del fiscal del proceso. Su basamento legal se encuentra en el Código Orgánico Procesal Penal y, de acuerdo al artículo 319 de este código, el sobreseimiento pone términos al procedimiento y tiene la autoridad de la cosa juzgada e impide que por el mismo hecho exista una nueva persecución contra el imputado o acusado. De igual forma, el artículo 302 del Código también establece que el fiscal solicitará el sobreseimiento al juez de acuerdo al juez de control cuando, terminado el procedimiento preparatorio, estime que procede una o varias de las causales que lo hagan procedente. Buenas tardes, mi nombre es Loreidi Barrios y les voy a hablar acerca de la acusación o imputación. La acusación es el cargo que se forma o que se plantea en la autoridad competente. En este caso serían los circuitos penales, ¿verdad?, que son todas aquellas personas que se encargan de establecer una acusación. ¿Contra quiénes? Contra persona o personas determinadas por considerarse responsables de un delito o faltas, con el objeto que se le tiene que aplicar una sanción. Dentro de nuestras leyes se encuentra el Código Penal venezolano. En el artículo 308 habla sobre la acusación. ¿Cómo, qué nombre recibe esa persona que ha cometido el delito? Acusado, ¿verdad? El plenario se inicia con la acusación, que consiste en una declaración de voluntad formal al titular de la acción penal. ¿Quiénes son los encargados de procesar esta acusación? El fiscal del Ministerio Público. Esas son las personas que tienen que estar encargadas de acusar, ¿verdad? Y sobre todo tener pruebas fehacientes e interesantes que atribuyan o que se le dé el cargo de culpabilidad. No solamente llegar y decir él ha cometido un delito, no, sino que también tiene que aportar pruebas donde la persona se haya visto involucrada, y también es muy importante que haya aquella persona que se le llama agravado o víctima para poder procesar la acusación. Esta tiene que ser concreta, precisa y terminante en cuanto a todos y cada uno de los hechos que se han cometido dentro del proceso, ¿verdad? La responsabilidad del fiscal es mucha, se podría decir que más que suficiente, porque es la persona que lleva al imputado o el delincuente a una pena, por decirle, máxima dentro de una cárcel. Tiene que estar muy seguro de lo que se está haciendo. Por lo tanto, necesitamos aplicar todo lo relacionado a las pruebas, ¿verdad?, sobre los hechos cometidos. Buenas tardes, mi nombre es Javier Ramírez y, continuando con la exposición, voy a conversar sobre las medidas de coerción personal. Comenzaré con lo que es la definición. Son medidas de coerción personal no solo la privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a la que es sometida cualquier persona, por lo que incluso las medidas cautelares sustitutivas entran allí. Otra definición pueden ser las medidas cautelares o todas aquellas injerencias legítimas de la autoridad en los derechos fundamentales si son aplicadas como medios para lograr los fines del proceso. Otros le llaman medidas de coerción, dando énfasis a la posibilidad de utilizar la fuerza para llevarlas a cabo, aún en contra de la voluntad del sometido a ellos.
La misma no persigue un fin en sí misma, sino un medio para lograr otros fines del proceso. La finalidad es, pasando al siguiente punto, que es la finalidad, se establece en el artículo 222 del Código Procesal Penal, en donde indica que es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Asimismo, el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal habla sobre el estado de libertad, en donde indica que toda persona a quien se le impute una participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código. Como características tendremos que tiene un carácter cautelar, del modo que solo pueden mantenerse mientras persistan las condiciones que le dieron origen. La principal de la coerción personal es de no tener un fin en sí misma. Otra es la jurisdiccionalidad que operan dentro del proceso. Es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines, en este caso los procesos. También está la proporcionalidad, establecida en el artículo 230 del COPP, en donde no se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada. De ella misma nace la proporcionalidad, la justicia y la equidad que se refieren al artículo 231 del mismo código. La posibilidad de emplear fuerza pública para restringir los derechos contra quien se apliquen, esto es el hecho de la coercividad. Es preventiva, por medio del cual el derecho positivo no solo integrado por el proceso penal, sino también por la ejecución penal. Es persecutoria. Es personal regulada en el Código Procesal Penal y tiene provisionalidad. Su función cesa al dictarse el fallo de fondo. Para hablar de los tipos, podríamos hablar que la aprehensión en flagrancia. Podríamos hablar de la detención policial, en donde la detención es el momento concreto en que una persona es privada de su libertad ambulatoria o de tránsito por la autoridad policial para ser conducido inmediatamente a una dependencia policial. Otra sería la privación preventiva de libertad. A diferencia del anterior, es el mandato escrito y motivado por el juez de la investigación preparatoria, previo requerimiento del fiscal para detener a un imputado por el plazo de 24 horas. Y la tercera podríamos hablar de las medidas cautelares sustitutivas, que es la prisión preventiva como medidas cautelares, que son una de las decisiones más trascendentales que el juez puede adoptar en el marco del proceso penal. Dentro del procedimiento tenemos el arresto, la conducencia, la presentación de una garantía económica suficiente, la prohibición de salir sin autorización del país, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la obligación de presentarse periódicamente al juez o ante la autoridad que él lo designe, la colocación de localizadores electrónicos, el arresto domiciliario y la prisión preventiva. Continuando, se habla de los fundamentos que justifican las limitaciones a la libertad. Entre ellas tenemos las razones procesales, en donde no es posible instruir ningún proceso en ausencia del procesado. Hay necesidad de restringir la libertad personal, porque si no fuera así resultaría imposible asegurar la presencia del supuesto autor del ilícito penal ante el órgano jurisdiccional, y en consecuencia el proceso quedaría paralizado. Como segundo, su carácter preventivo, que tiene un carácter netamente preventivo y no sancionador. Con la prisión preventiva se logra la custodia del que ha delinquido, pero únicamente por el tiempo indispensable para su procesamiento, para prevenir nuevos delitos, ahora en contra del sujeto de imputación, sustituyendo el ofendido, familiares o amigos. Como tercero, su carácter sancionador, en donde están las medidas restrictivas de libertad, que son de carácter preventivo porque la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él es una prevención que supone como base la reducción de agitadores y rebeldes a lugares donde no sean peligrosos y que puedan ser vigilados. Por último, una situación de equilibrio, donde el orden público habrá de colocarse por encima de los derechos individuales, ya que los derechos de la sociedad han de ser mayores que los del acusado. Dentro de las bases legales está la Constitución Nacional de la República de Venezuela como máxima norma en la pirámide jurídico legal venezolano. Y allí encontramos el artículo 44, donde establece que la libertad personal es inviolable. Basado en lo anterior, en esa garantía que tenemos a través de la Constitución,
llegamos al Código Orgánico Procesal Penal, que él inclusive tiene un apartado para la coerción personal, en donde se referencian en el título 7 de las medidas de coerción personal que van desde el artículo 229 al 250, con 5 capítulos. El primero habla de los principios generales y hace exclusiva énfasis a lo que es el estado de libertad, proporcionalidad, limitaciones, motivación e interpretación restrictiva. El capítulo 2 de la aprehensión por flagrancia. El capítulo 3 de la privación judicial preventiva de libertad. El capítulo 4 de las medidas cautelares sustitutivas. El capítulo 5 del examen y revisión de las medidas cautelares. Asimismo, en ese mismo código el artículo 296 sobre el vencimiento, donde se contempla el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal. En el título 2 del procedimiento para el juzgamiento de los delitos menores graves, tenemos el artículo 355 en la medida de coerción personal y el 367 que nos habla sobre las facultades y las cargas de las partes en la imposición de la revocación de una medida de coerción personal. Hola, mi nombre es Nelson Orestes García. Podemos hablar de varias flagrancias. Flagrancia propiamente dicha es, bueno, folclóricamente hablando, agarrar con las manos del mamaza cometiendo un delito a un sujeto. Está la flagrancia persecutiva, es cuando es perseguido un delincuente o se trata de perseguir un sujeto que haya cometido un delito. Está la flagrancia a posterior o diferida, se caracteriza que a pocos momentos de haber cometido el delito se localiza al probable autor, llevando consigo materialidades o evidencias que hagan relucir en forma vehemil que se está en presencia del autor de dicho delito. También podemos encontrar la flagrancia a priori. Esta es donde opera la mera sospecha, solamente la sospecha. Para que haya flagrancia como tal, requieren de algunos elementos. La percepción directa y efectiva de la situación flagrante, que requiere la objetividad de quien percibe, puesto que no se trata de un conocimiento de una percepción presuntiva. También está la inmediatez temporal en la atención a la flagrancia y personal en la relación, la cuasiflagrancia, y la necesidad y urgencia de intervención entendida como premura de intervención, premura de acción por parte de quien percibe la situación flagrante. En este orden de ideas, el Tribunal Supremo exige la presencia de tales elementos que bajo la categoría de notas sustantivas y efectivas conforman la estructura ontológica de lo que es la flagrancia. Mi nombre es Sonia Moreno, le voy a exponer acerca de la audiencia preliminar, fase intermedia, que de acuerdo a Tamayo y Tamayo la conceptualizan como la fase que se inicia cuando el fiscal presenta ante el Tribunal de Control la formal acusación del imputado o a quien se le considera partícipe de un determinado delito, basándose en las pruebas recabadas en la fase de investigación. Se caracteriza esta fase porque se inicia cuando el fiscal del Ministerio Público presenta la formal acusación del imputado. Se tiene que realizar en un plazo no mayor de 20 días ni menor de 15 días. Las partes tienen un plazo improrrogable para las pretensiones y ejercer facultades. El defensor puede oponerse al juzgamiento, la víctima puede presentar una acusación particular y propia. En su desarrollo se prohíbe tratar asuntos propios del juicio oral o público. En cuanto al procedimiento, se tiene que presentar la acusación del juez de control, habrá que convocar las partes, el imputado, la víctima, el defensor y el fiscal a la audiencia preliminar, que se realiza en un plazo no mayor de 20 días ni menor de 15 días, de acuerdo al artículo 309 del COP, que se computan por días de despacho de acuerdo al artículo 156 del COP. En el día señalado se realiza la audiencia donde las partes exponen brevemente los fundamentos. Durante la audiencia el imputado se lo solicita que se le reciba su declaración y pues será rendida con formalidades previstas en el COP. Luego el juez informará a las partes sobre las medidas o alternativas de la prosecución del proceso. Este procedimiento tiene como fin depurar y examinar y decidir sobre el caso. Para la base legal se tienen los artículos 156, 311, 312, 313, 327, 328 y 329 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto al uso de la doctrina, se tiene la doctrina del Ministerio Público sobre el COP del 2008, la cual registra 157 opiniones del organismo en asuntos de fianza del COP, del Código Penal venezolano y de la legislación especial. Se tiene también la doctrina del Ministerio Público de 2012, cuya dependencia de la Fiscalía primera ante las salas de casación y constitucionales del Tribunal Supremo de Justicia es de tipo penal, y el tema es la potestad del juez de control y los delitos, cuya máxima es el análisis de la pretensión
intervención del Estado venezolano para evitar así hacer posturas violentas y arbitrarias. En cuanto a la jurisprudencia, se tiene la sentencia 281 de fecha 7 de abril de 2009, que el asunto es la violencia contra la mujer, la anulación de la audiencia preliminar y la solicitud de una nueva audiencia.